el tabique interauricular, vamos a ver un espacio como si fuese una cosita, rodeado por una piscina, por el borde de una piscina, ¿cómo se llama? La fosa oval, ¿y qué nos circunda? El anillo de ese mismo. ¿Qué más encontramos en la aurícula derecha? Desembocadura de dos venas. El seno coronario y la vena cava inferior. ¿Qué válvula le pertenece a la vena cava? La válvula de Falopio. A la vena cava inferior. La vena Falopio. Y la desembocadura del seno coronario. La que de Demecio. Ya. En el ventrículo derecho, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, ¿qué elementos soportan, qué elementos evitan que prolapsen, se metan las válvulas a las aurículas? ¿Cómo se llaman esos elementos? Los cuerpos papilares de primer orden. ¿Qué cosa es el cuerpo papilar de primer orden? El que nace de una pared y termina en una valva. Termina en una valva. Es el cuerpo papilar de primer orden. En el segundo orden, un puente que une una pared con otra. Hay solamente un músculo papilar de segundo orden. ¿Cuál es? ¿Dónde nace ese músculo y dónde termina? ¿Dónde nace? En el tabique interventricular. ¿Y dónde termina? ¿Atrás o adelante? Adelante, al pilar anterior, a la base del pilar anterior. Ese músculo se llama la banda moderadora, porque por ahí va a discurrir la rama derecha del haz de His. ¿Y qué será el haz de His? La parte de la inervación propia que tiene el corazón. Ahí termina la rama del haz de His. Entonces, la banda moderadora es el único músculo papilar de segundo orden que hay en el ventrículo derecho. Hay un pilar anterior, habrá un pilar posterior, un pilar medial. El pilar medial es más chiquito, el músculo de Lushka. La salida de la sangre hacia la arteria pulmonar es un triángulo. Un triángulo. Es una entrada. Atrio de la pulmonar. Atrio o cono de la pulmonar. Atrio o cono de la pulmonar. Y lo que es el reborde entre el aurículo y el ventrículo es el espolón de Wolff. Ya, entonces ahora vamos a abdomen. ¿Cuántas porciones tiene? ¿Cuántas paredes tiene el abdomen? Tiene una pared anterior, dos paredes laterales, una pared posterior y una superior. La superior ya lo hemos visto en el vector hacia el abdomen, que es el diafragma. Tiene tres orificios, dos orificios, uno que asciende y otro que dos desciende. ¿Quién es el que asciende? La vena cava. ¿A nivel de qué vértebra está? El esófago lo atraviesa al diafragma. ¿A qué nivel? Décimo vértebra torácica. Y divulsiona al pilar anterior, al pilar derecho. Divulsiona al pilar derecho. Y la aorta pasa por el arco que forma entre los pilares, el arco aórtico, doceavo vértebra torácica. Ya, entonces, la pared anterior, ¿qué no conforma? El músculo recto abdominal.
que se inserta acá, nace el pubis, inserta acá. Entonces, flexiona todas hacia la pelvis. Recto abdominal. Este músculo no tiene fascia, no tiene cobertura propia. Entonces, como no tiene, se presta de sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Este musculote, que es el oblicuo mayor, que nace de la interdigitación con el serrato mayor. Pero no llega hasta la línea media. El músculo termina aquí, en la línea semicircular. Ahí, pero continúa su aponeosis. La aponeosis va a repulsarse en la línea media. Eso se llama la línea alba. ¿Ya? El oblicuo menor nace de la cresta de acá y tiene las fibras opuestas a este. Mientras el oblicuo mayor bajaba, el otro asciende. Pero también va a terminar sus fibras a este nivel. La línea. Ahí. Pero aquí no va a pasar de frente, sino que sus dos hojas se va a dividir en dos hojas. Una hoja anterior y una hoja posterior. Envuelven estas hojas al músculo recto anterior. O sea, el oblicuo menor es el verdadero estuche de los rectos. El oblicuo menor es el que le da el estuche a los rectos. No es el músculo, sino sus fascias aponeurosas, que se abren dos hojas, una hoja anterior y la posterior, y envuelve al recto. Y la parte más profunda van a ser un músculo que tiene así, como si fuese una voz, sus fibras, transverso. El transverso va a ir también por detrás del oblicuo menor, pero hasta esta altura. A esta altura, también lleva de ahí de adelante y se pasan poderosos por adelante. Y deja desprotegido a la parte inferior del recto, formando un arco. Un arco, ese se llama el arco de Douglas. Estos espacios que dejan el cruzamiento de las fibras producen efectos anatómicos. Esos efectos anatómicos se llaman puntos débiles o zonas débiles. Y por las zonas débiles pueden aparecer hernias. ¿Ya? ¿Qué cosa es hernia? La salida de una víscera a través de un espacio natural. Hernia es la salida de una víscera a través de un espacio natural o de un espacio, ¿cómo se llama? Vacío. Débil, de la zona débil. Entonces, ¿qué hernia podemos encontrar entonces en la pared abdominal? En el diafragma, la hernia de hiato, en el diafragma, las hernias costales, las hernias de Bogdaneff y también retrosifoideas, las de Morgan. En la pared anterior, todas estas zonas de hernias. De aquí a acá, de la pedicifoides acá, las hernias epigásticas. Y la cicatriz umbilical, su propia cicatriz. Abajo, a nivel de canal inguinal, las hernias inguinales. Y también hay por otros espacios pueden salir hernias. A nivel de la salida de las venas, a nivel de la pelvis, también puede salir hernias, puede salir vísceras. Es mucho más raro. También es raro por el arco de Douglas. El arco de Douglas se llama la hernia de Spiegel. Es la SPA, es Spiegel. El espacio débil es el arco de Douglas. Y la hernia que se forma en el arco de Douglas se llama la hernia de Spiegel. Siempre entonces cuando hay un dolor abdominal solo, no hay otra característica, hay que buscar defectos entre la pedicifoides y la cicatriz umbilical. Si encontramos ahí un botón doloroso, es muy común en algunas personas,
comiendo y ya no quiero comer, voy al baño. Regresa y sigue comiendo. Porque tiene una hernia epigástica. A esas niñas, esa persona le tiene una puta que se complicada. Puta expresión, pero así se llama. ¿No? Pero van a la emergencia por dolor abdominal, no es apendicitis, no, es la puta que se cura. Regresan a la semana, regresan al mes, pero nunca le examinan, solamente escuchan que tiene dolor y nada más. Pero como hacen así, examinan así el abdomen solamente con 2 dedos, y como no hay reacción peritoneal, no es apendicitis, lo dejan la. Pero no examinan toda la línea media. Pero hay personas que también me llaman, comienzo a examinar. Primero hacer la historia. Si no hay una historia que me diga que es apendicitis, comienzo a examinarlos. Primero la línea media, y si encuentro así un defecto como el ojal, y encuentro ahí el botón, es una hernia epigástica. Y ahí le duele. Solamente encuentro el botón, encuentro el defecto, y ahí encuentro el estado de la epigástica. Es bastante fácil. Da dolor, especialmente cuando está llenando el estómago, jala el epito que está atrapado ahí, y eso es lo que duele. Hernia epigástica. La otra más común viene a ser la umbilical y luego las inguinales. El canal inguinal tiene un orificio superficial y un orificio profundo, que no veo, está dentro de la cavidad. A ese orificio profundo también es el externo, y este superficial es el interno. ¿Por qué decimos interno a este? Porque está cerca de la línea media. La línea media es la que nos va a dar la orientación. Lo que le aproxima a la línea media es medial, interno. Y lo que se aleja de la línea media es externo o lateral. ¿Sí? El orificio es profundo, pero está lateral a la línea media. Está externo, está afuera. ¿Qué elementos conforman el cordón espermático? Fíjense que es diferente a todos. El conducto deferente. Sigue la arteria gonadal, el nervio inguinal y el plexo pantuliforme. Son elementos del cordón espermático. ¿Para qué trazamos estos planos? Para poder proyectar a la superficie los órganos y poderlos auscultar, poderlos palpar, podemos examinar, ¿no? Son espacios presuntivos, todo dolor acá, pues, suponemos que es del hígado o vesícula biliar, todo lo que es acá, sobre la línea, sobre el ombligo, epigástrico, acá el flanco izquierdo estaría representando el vaso, al vaso. Cuando encontramos una gran masa acá, adelante, palpable, el vaso está crecido. Normalmente el vaso no lo palpamos. Hay que hacer un esfuerzo para palpar el vaso y enganchamos así para poder palpar el vaso. Al hígado también, cuando está normal, también hay que respirar profundamente para que baje y poder palpar. ¿Cuándo se hace evidente? Cuando hay dolor. ¿Cómo se llama el dolor acá? Cuando duele la zona vesicular, ¿cómo se llama? Muy positivo. El dolor, o cuando batamos ahí, es el punto cístico. ¿No duele? No le duele. Pero cuando duele, ya no se llama punto cístico, sino de muy positivo. Igualmente, la parte inferior, cuando duele, es muy positivo. Y si hay rebote, plum. Punto doloroso, especialmente entonces el Murphy y el Marburg. Ahí está la proyección entonces de las vísceras hacia la superficie. ¿Dónde ubico la vesícula? ¿Dónde ubico la vesícula? En una línea que trazo de aquí hacia la cicatriz umbilical. ¿Ya? Esa línea que une
la parte anterior de la axila con la cicatriz umbilical y que corte el reborde costal y el recto, ahí es el punto cístico. Y si duele, muy positivo. Borde de la costal y del recto, ahí. La línea que une la parte anterior de la axila con la cicatriz umbilical. Y ese reborde costal con el recto, ahí encontramos al punto cístico. Los músculos de la derecha, anterior, el pico mayor y el transverso. El pico menor, el pico mayor es este. El pico externo también. Este es el oblicuo menor. El oblicuo menor es el que le da el estuche a los rectos. O la vaina a los rectos, el estuche a los rectos. Pared posterior, formado por el psoas y el cuadrado lumbar. Y llama psoas ilíaco porque se unen para insertarse en el trocánter menor. Ahí están los pilares del diafragma, pilares derecho e izquierdo. Forma el arco órtico por donde pasa la arteria aortal. El orificio de la vena cava inferior a nivel de la octava vértebra torácica. Es el más alto. Luego, también va a pasar del recto. Y más, lo mismo va de pies. También van a pasar los troncos varales. Están acompañándole a esos dos justamente los nervios. Vamos. Masaje de la cava. Ahí también va a llegar los nervios créditos. Acá miren, están evolucionando el arco. Cuando este es un pilar izquierdo y es débil, se forma la hernia de llave. Hay un efecto acá, acá al lado izquierdo especialmente, se llama la hernia de Von-Valeck. El efecto costal, más que todo costal del lado izquierdo. También se puede ver en el lado derecho, pero aquí compromete a la vena cava inferior, hay que tratarlo con más cuidado. ¿Quién es la que más rápido va a dar sintomatología? Va a ser la hernia de Von-Valeck. Más tardíamente va a ser esto, y posterior a esto, las hernias de Morgani. Las hernias de Morgani son hallazgos anatómicos, hallazgos operatorios. No dan mucha sintomatología. Ahí en un examen auxiliar, en una radiografía contrastada, podemos detectar esos efectos. O vamos a operar la cavidad abdominal y encontramos el efecto aquí. No da mucha sintomatología. La que da más sintomatología es esta. El debilitarse del niño presenta dificultad respiratoria. Y esto un poquito más tarde, pero también en el periodo de la pubertad. Adelante las simoideas, las de Morgani, prácticamente, entre comillas, pasan asintomáticas. Son hallazgos operatorios. La cavidad abdominal está gobernada, está irrigada por tres grandes troncos arteriales. Todos los supramesocólicos es territorio del tronco celíaco. Los inframesocólicos, mesentérica superior y mesentérica inferior. El estómago y el estómago. Siempre va a haber una diferencia entre la mucosa del estómago y la mucosa del estómago. Y se diferencia por una línea, así como si fuese un rayo,
llama la línea Z. Es diferente la mucosa del esófago de la mucosa del estómago. La mucosa del estómago es bien irregular, no guarda ninguna relación, no se puede relacionar con nada. En cambio, el liso, y sí, horizontal. Aquí en la parte, la curvatura menor del estómago, aquí hay unos pliegues longitudinales que se llama la cadena de los líquidos o canal de los líquidos. Está relacionado con la curvatura menor del estómago. El fondo gástrico, que realmente siempre está vacío, está con aire. A esta unión entre el esófago y el estómago se llama el ángulo cardíaco. El ángulo cardíaco debe ser así siempre, agudo. El ángulo entre el esófago y el estómago siempre debe ser agudo, que se llama ángulo cardíaco. Cuando este ángulo es recto o es obtuso, seguramente que hay reflujo gastroesofágico. No vamos a ver esta línea Z. ¿Por qué? Porque esto ha sentido, ha destruido la mucosa del esófago. El estómago tiene tres componentes, tres partes, son el fondo gástrico entre la cisura angularis, esto, acá, y acá, entre las cisuras angulares. Este es el acto pilórico o cisura angular de esta depresión. Hasta acá ese cuerpo, hacia cardias, ahí ya está la cisura angulares. Este es el acto pilórico, la entrada al piloro. Y acá el píloro ya no le pertenece al estómago. Es una válvula entre el duodeno y el estómago. El estómago, a diferencia de todo el resto del tubo digestivo, tiene tres capas musculares. ¿Qué lo diferencia? Esta parte, que es la capa oblicua. La capa oblicua o espiral, que le permite la homogenización de los alimentos para poder pasarlos al píloro de forma progresiva. Tenemos la longitudinal, la circular y la oblicua. Este es el píloro. Miren la distancia que hay, menos de 1 centímetro entre el estómago y el duodeno, que es el esfínter pilórico. A veces nosotros encontramos en niños recién nacidos o lactantes un píloro hasta de 3 centímetros de longitud y de grosor 2 centímetros. Entonces, de esa manera, a la luz intestinal lo cierra. Y si cierra la luz del píloro, el contenido del estómago, ¿a dónde va? Sale como vómito explosivo. Por eso es una característica de un lactante vomitador. Hay que descartar que tenga hipertrofia congénita del píloro. ¿Y cómo se detecta? Solamente mirándolo y palpando la ombligo. Se detecta descubriendo el anillo y esperando un momento. Cuando comienza a contraerse el estómago, comienza como una víbora. Se llama rectación abdominal. Y en ese momento, uno con su mano izquierda palpa el borde costal con el recto. Ahí encontramos, esperamos que cuando se contrae el estómago, nos partea el píloro, nos golpea. Con eso se hace el diagnóstico y se para confirmar, se pide una ecografía o una radiografía. Tronco ciliaco, 3 grandes ramas. La coronaria izquierda, la hepática común y la esférica. ¿Qué ramas tiene la gástrica izquierda? La gástrica izquierda que va a la curvatura menor del estómago y va al esófago abdominal, la esofágica inferior. Hepática común, da la gástrica derecha, que es parecida a esta, que va a anastomorzarse en la curvatura menor. La gastrodenal, que es pequeñita, algo parecida a la coronaria izquierda,
Sí, esa es la gastroduodenal, chiquita. Después se divide en la gastroepiploica derecha y la pancreatoduodenal. Gastroepiploica derecha, curvatura mayor. Y la pancreatoduodenal se divide en dos. Baja la cabeza y en las dos primeras porciones del duodeno. Y la tercera en la esplénica, la gastroepiploica izquierda, unirse con la derecha para llegar a la curvatura mayor del estómago. Las gástricas cortas y después de esto va a dar la esplénica. Ahí tiene. Tronco celíaco, miren, prácticamente no es un tronco, es un botón. Un botón donde mete la columna izquierda. La izquierda. La esplénica que se va detrás del estómago, que va a dar una gran rama primero aquí, a la páncreas. La pancreática magna, que rama de la esplénica. Y esa es la hepática común. Da una rama. Pueden hacer directamente de la común o pueden hacer de acá de la rama hepática. ¿Ya? Y acá este pedacito, miren, que se dirige hacia abajo, esta chiquitita, de atrás, es la gastroduodenal. Este pedacito. Más chica que la coronaria izquierda. Da una gran rama para acá, la gastroepiploica derecha, y esta que se subdivide y se va al duodeno y al páncreas, la pancreatoduodenal. Y después ya viene la hepática propia, que se subdivide en dos, la izquierda y la derecha. De la derecha generalmente sale la cística a la vesícula. El producto de excreción que bota el hígado viene a salir por la vía biliar. Da un conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. Se unen y forman ese conducto hepático común. A él se une el cístico. Acá ya se forma el colédoco. El colédoco se evoca aquí en la segunda porción del duodeno, uniéndose con el conducto pancreático, formando una sola ampolla, la ampolla de Barber. La vesícula o el cístico va a tener una válvula de ingreso y de salida. Ingresa la bilis para concentrarse y sale para justamente desdoblar los alimentos de cadenas grandes, gruesas. Cuando nosotros nos alimentamos, normalmente va a salir la bilis fresca directamente hacia el colédoco. Especialmente cuando nosotros nos alimentamos de azúcares, de glúcidos, va a actuar la bilis reciente, que recién está formando. Pero cuando comemos ya las comidas grasas, cuando comemos carnes, necesitamos bilis concentrada. En ese momento la vesícula se va a contraer y expulsa el contenido que tenía al conducto, al colédoco. Repito, la unión del esófago con el estómago, el cardias, es el ángulo cardíaco, el polo superior, y el esófago es el ángulo cardíaco que siempre debe ser agudo. El cuerpo, acá la cisura angularis, el arco pilórico y el píloro. Es un dibujo o una disección de la isquémica, eliminando el paso, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica derecha e izquierda. Aquí el hepático común, la gastroduodenal, la gástrica derecha y el hepático común. El viaje venoso paralelo a la distribución de las arterias. El intestino delgado empieza en el duodeno 12 través de dedo, 4 porciones. La primera porción, el bulbo, que recibe la presión de la rotación del estómago.
Hay un chorro, con lata, por eso se llama bulbo. Después viene la segunda porción, la descendente, la tercera porción, la transversa, y la cuarta, la ascendente. Es como si fuese una vena, ¿sí? Un aceite, ¿no? Bulbo, descendente, transverso y ascendente. La parte posterior, la cuarta porción, va a estar insertada. Hay un músculo propio hacia la capilar derecho, el músculo de Treitz, músculo de Treitz. Esta porción está desprotegida, no tiene peritoneo, retroperitoneo. Primera, bulbo, descendente, transverso y ascendente. De forma un ángulo justamente porque está suspendida la parte terminal de la cuarta porción hacia el pilar derecho y izquierdo. Y la unión entre la cuarta porción y la primera del Y1 se llama el ángulo ángulo de Treitz, ligamento y ángulo de Treitz. Ligamento, el peritoneo fibrosado, ligamento, y el ángulo, la unión de los dos, las dos ramas, la ascendente con la descendente, la ascendente del duodeno y la descendente del Y1. El colédoco con el pancreático se unen en la pared del duodeno y desembocan en la ampolla de Barker. Hay una segunda desembocadura del conducto pancreático que es el de Wilson. Formando la carúncula menor. Ahí está. Los dos se unen, pancreático o el colédoco. Y ampolla mayor o esfínter de Oddi. La salida es la del esfínter de Oddi. Ampolla mayor o ampolla de Barker. Se dice que entre el Y1 y el Y1 es más o menos 7 metros. 3 le corresponderán al Y1 y 4 o 2 al Y1 y 5 al Y1. La más grande es el Y1. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo diferencia a masa Y1 y masa iliana? En primer lugar, su diámetro externo. El diámetro externo del Y1 es más grueso, más ancho, más amplio. ¿Qué más? La pared del Y1 es como si fuese un corduroy, un grueso. ¿Qué más? La luz del Y1 es estrecho, no se ve por la interposición de los pliegues que se interdigitan dentro de la luz. En cambio, la luz del Y1 es más amplia, el hilo más amplio. Los arcos arteriales del Y1 son más amplios, 2 o 3 arcos. En cambio, el Y1 son más arcos y más pequeños. ¿Qué otra cosa también se ve en la práctica? Son los nódulos linfáticos, mucho más prominentes, más grandes en el ilion que en el Y1. Algunas cosas es mayor en el Y1 y otras cosas son mayores en el ilion. La parte proximal del Y1 siempre está hacia el lado izquierdo y arriba. La parte distal, hacia abajo, de la derecha. La válvula iliocecal, la desembocadura del ilio, en la peña interna del colon. La peña mesentérica, la de meso. Se llama mesenterio a todo lo que une al intestino delgado. Todas las vísceras están cubiertas por el peritoneo visceral. Y el peritoneo visceral está cubriendo al meso. Al meso, ¿qué cosa es el meso? Un elemento que tiene arterias, venas, nervios, también linfáticos. Y un ligamento, solamente la condensación del peritoneo. Arteria mesentérica superior. Hay pocas ramas derechas. La primera rama va a ser para completar la irrigación del duodeno con el páncreas, la cabeza de páncreas. ¿Cómo se llamará? La pancreático duodenal inferior. Tendríamos las dos pancreáticos duodenales superiores, ramas de la gastroduodenal.
Ahora se completa con las primeras ramas de la mesentérica, la gastroduodenal y el y luego vienen las ramas izquierdas, las yeyunoideales, simplemente arterias intestinales. Aquí se va a diferenciar las proximales de las distales. ¿Por qué se diferencian? Por los arcos. Los arcos arteriales de la parte proximal son más grandes. Uno o dos arquitos y salen las ramas cortas. Las ramas cortas son ramas terminales que van a irrigar hacia intestinal. En cambio, en el ilion vienen más arcos arteriales, más chiquitos, y de ahí salen los vasos rectos. ¿Cómo se llama la parte medial y cómo se llama la parte distal? La parte medial se llama la parte mesentérica y la parte distal antimesentérica. Cuando nosotros queremos explorar la luz, abrimos por la parte antimesentérica. ¿Por qué? Porque hay menos iluminación. Ahí van a terminar las dos arterias rectas. Entonces, hacemos una incisión ahí y exploramos la luz. No lo hacemos porque es necesario. Una vez expliqué a la emergencia y tenía un niño de 3 añitos hospitalizado con el diagnóstico de una tumoración intraabdominal que tenía programado una resonancia magnética para determinar qué tipo de tumoración era. Y esa sintomatología recién lo tenía el día anterior. Entonces dije, si recién aparece el problema, ¿por qué hacer una tomografía? Y felizmente su padre era médico y cuando se entrevista conmigo, digo, mira, si tengo que tomarle una tomografía al niño, tengo que sedarlo, tengo que dormirlo. ¿Por qué no lo programo y veo qué cosa es? Estoy de acuerdo con ustedes, programa. Entonces lo programo y comienzo a examinar las asas. Y noté pues una protrusión, una asa estructurada. Y comencé a ordeñar la asa y el contenido iba avanzando. Mi compañero dijo, llego a la válvula, no voy a seguir ordeñando el recto, el colon. Vamos a abrir. Así que hice una incisión sobre la tumoración. Hice una incisión sobre la tumoración, ya había avanzado todo lo del hilio, el yeyuno, perdón, y aquí en la asa iliar hago la incisión. Y sale 3 pelotas. Hay 3 pelotas de gelatina. Los chinos nos venden cualquier cosa. ¿Qué nos venden? Unos chupones de gelatina sólida y en el centro un cubo de fruta seca. Esos niños se habían tragado 3 y por eso le pongo una solución. Si yo seguía progresando, me iba a quedar sin diagnóstico. ¿Qué operó? No sé. Hay muchos colegas que llegan a los 3 y les preguntan, ¿qué va a operar? No sé. Entonces, la enfermera, el médico que está ahí, compadre, está programando y no sabe qué operar. Entonces, yo sabía que era una solución, pero no sabía qué cosa estábamos viendo.
Entonces abrí y descubrí, hice el diagnóstico de qué cosa estaba sucediendo. Ya después fuimos a ver qué cosa era el otro virus. Y la envoltura de esas gelatinas dice expresamente que están prohibidos para niños menores de 5 años y para mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque tiene esta hora que se nota todo. Las cosas se deciden rápido. ¿Por qué? Porque uno trata de hacer unidad clínica. ¿Por qué recién, si es una tumoración, por qué recién está dando sintomatología? Es algo extraño, un cuerpo extraño que está sucediendo. Y felizmente colega me aceptó el programa y le dimos solución inmediata. Entonces ya se localizaron al niño y empezó. Así tengo que actuar rápido. Que hace el diagnóstico inmediatamente. Pero si no, si uno está cruzado de brazos, se le escapa la tortura. Así son los pliegues en la porción yeyunal, tremendamente anchos y amplios, frondosos, como latas. Y eso disminuye la luz. ¿Para qué? Para poder absorber las sustancias de cadenas cortas. Por eso que en el yeyuno se dice que se tiene la absorción alta, la absorción de glúcidos. Y la absorción distal es aquí en el líquido. El más remanso, la mucosa es más fina y ahí se absorben las cadenas largas. ¿Qué cosa se obtiene con la absorción del líquido? El kilo en el líquido y el quimo en el yeyuno. Quimo en el yeyuno y kilo en el ilio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son sustancias más densas. Ese es el kilo. Y el quimo, sustancias más flácido, más corto, más licuable. Por eso se llama absorción alta y absorción baja. Un sujeto que tenga un problema hepático, no le voy a dar sustancias grasosas, le voy a dar glúcidos. ¿Por qué? Porque su absorción es más fácil. ¿Ya? ¿Qué hace el hígado? Va a fraccionar los alimentos y lo va a convertir en glucosa. ¿Qué cosa es más fácil? Una lactosa convertida en glucosa. El intestino grueso se diferencia del delgado porque su capa longitudinal se ha aglutinado en tres cintas de músculo longitudinal. Esas cintas se llaman las tenias. La tenia. Esto es lo que nos ayuda a nosotros, esto es nuestra guía, esto es nuestra brújula en cirugía. Cuando se trata de apendicitis, no veo el apéndice, que el ecografista dice, no veo el apéndice, no es apendicitis. Pero si hay sintomatología, nosotros decimos, sí es apendicitis. Y le demostramos. ¿Por qué? Porque no siempre el apéndice está ahí, no dice acá estoy. Generalmente está bajo el apéndice, no lo ve el apéndice. O está retrocecal o está retroileal. Entonces nuestra guía es esta. Nuestra guía para los cirujanos es esta, la tenia anterior, la tenia libre. ¿Ya? Aquí arriba cambia. Esta tenia libre no es la anterior, sino es la lateral. ¿Ya? Acá entra anterior también. La misma está. En el descendente se está. ¿Hasta dónde se mantiene esa estructura? ¿Hasta dónde se mantiene esa estructura de las tenias y las austras o circulaciones? Hasta cuando aquí el sigmoide dice rompan filas. ¿Quién rompe las filas? Las tenias. Las tenias desaparecen cuando vamos a entrar al recto. ¿Ya? Entramos al recto y ya las tenias desaparecieron. ¿Cuántas porciones tiene el intestino grueso? El ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides.
El recto ya no le pertenece al colon porque el recto ya está dentro de la apéndice. ¿Ah? ¿Qué porciones? Otra diferencia del colon con el intestino delgado es que cada porción del intestino grueso tiene su propio meso. El intestino delgado tiene uno solo, el mesenterio. Toda esa capa frondosa es el mesenterio. Y en el colon, cada porción tiene su propio meso, tiene su propia arteria. Pero las arterias no llegan directamente a la porción que van a ir llegando. Llegan y forman arcos arteriales para de ahí salir las arterias cortas. ¿Ah? El líquido va a terminar en la tenia interna, en la tenia que tiene el meso. Ahí va a abrirlo a la tenia posteriormente y después se abre transversalmente. Por eso que es una válvula unidireccional. Ingresa el contenido y no regresa. Se abre primero, posteriormente, y después se abre horizontal. Entonces, al abrirse, se enfoca, se cierra nuevamente. Se cierra la circular y se cierra la horizontal. ¿Ya? Entonces, la válvula ileocecal es unidireccional, de izquierda a derecha. El ciego, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoides. Las ramas izquierdas eran las de yugo y hilo, ¿cierto? Las derechas, la primera era la pancreatorenal. Y luego sale va a terminar en un tronco que se llama el tronco ilio-biseco apéndico cólico. Ilio, rama terminal del ilio. Apéndico, apendicular. Seco, fecal y cólica inferior. Ese tronco ilio-biseco apéndico cólico. El punto crítico de Treves. Punto crítico de Treves. No debemos ligar ese tronco porque dejamos sin irrigación al ilio, al apéndice, al ciego y al colon proximal. Luego va a salir la cólica derecha. Y la tercera viene a ser la cólica media. Repito, ninguna de estas arterias va directamente a su porción que va a ir ligada. Siempre va a formar arcos. El primer arco está aquí, el arco ilio-biseco apéndico cólico. ¿Ya? La derecha va a formar un arco conjuntamente con la media, porque la media se dirige al ángulo hepático, se dirige. Las dos ramas, una descendente y otra transversa. ¿Ya? La descendente para unirse con la cólica derecha y la transversa para unirse con la cólica izquierda. Está la válvula ileocecal, unidireccional. ¿Y esto qué cosa es? Es de la entrada y salida del apéndice. ¿Por qué se produce la apendicitis? Porque se cierra esta luz. ¿Por qué se cierra? Porque hay proceso inflamatorio. Al inflamarse la mucosa, se cierra la luz. Y al cerrarse la luz, las bacterias que están dentro del apéndice comienzan a proliferar más rápidamente. Porque son bacterias anaerobias. No necesitan oxígeno para multiplicarse. Se multiplican rápidamente, van erosionando la mucosa, erosionan la muscular y se perfora. Cuando se devuelve el diagnóstico, se produce la peritonitis porque se rompió, se perforó la apéndice. Esta es la válvula ileocecal y esta es la entrada y la salida al apéndice. Esta es la tenia lateral, esta es la anterior, la lateral, esta es la interna. Donde está ingresando el ilio de la interna. Acá tenemos la lateral, no lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque está cubierto, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo internamente. Esta es la anterior, está visible, la
sirve de guía. La interna no lo vemos, la interna está pegada a los vasos. Aquí tenemos la tenia libre o tenia epiploica. De acá se va a desprender la hoja posterior del epiplo mayor. De la curvatura mayor del estómago dependía la hoja anterior. Por eso que las arterias se llamaban gastroepiploicas. ¿Sí? De la curvatura mayor del estómago emerge la capa anterior del epiplo. Y de acá, de la rama transversa, va a originarse la hoja posterior. ¿Ahí está arriba? ¿Ahí? Ya, entonces decía que aquí tenemos la tenia libre, la transversa, que se llama la tenia epiploica, porque de ahí nace la hoja posterior del epiplo mayor. ¿Ya? Esa no tiene nombre, la tenia anterior, y la lateral no lo vemos. La lateral debería ser vertical, bien, es la lateral. Aquí el ángulo entre el descendente y el sigmoides. ¿A qué nivel? A nivel de la quinta, de la articulación sacroiliaca. A ese nivel termina el descendente, a nivel de la articulación sacroiliaca. Y de ahí empieza el sigmoides. Tanto el transverso como el sigmoides son las porciones más diversas. En algunos que comen en paila como los chinchanos, esta porción es bien flácida. Podemos encontrarlo en el epigástrico, hipogástrico. ¿Por qué? Porque desciende tanto. ¿Ah? Y esta porción, el sigmoides, también lo encontramos en gente que solamente se alimenta de harinas. ¿Ya? ¿De quiénes? Los tundeños, los cusqueños, los arequipeños, la mitad de los arequipeños son cusqueños o cusqueños. ¿Sí? ¿Quién es el país? Los quistes y los jodos son de ahí. Pertenecen a Cusco, a Puno o a Arequipa. Entonces, esta porción también podemos encontrarlo cuando estamos aquí, podemos encontrar en el cielo. Entonces, hay que diferenciar. ¿Y qué lo diferencia a estas asas? Algo que hemos visto aquí. Son los apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos son más pequeños aquí, pero aquí en el sigmoides son mucho más grandes. ¿Ya? Bien, este es el vidrio. En el sigmoide lo podemos encontrar tremendos aretes, más grandes que este. Aquí pequeños y acá más grandes. Aquí se ha resecado por las ramas de yunuliales, las izquierdas. Se ha dejado el tronco. La rama terminal de la mesentérica superior es el tronco ilio biseco apéndico fólico. Miren que a cada porción tiene su meso. El apéndice tiene su mesoapéndice. Acá el ciego tiene su meso, ciego. La columna ascendente tiene su mesocolo ascendente. Aquí tenemos la cólica media, viene una rama para unirse con la derecha y otra para unirse con la cólica izquierda. Este es el arco de Riolano. Cólica media con cólica izquierda. Arco de Riolano que va, ¿su territorio cuál es? El transverso. El arco de Riolano, el territorio del colon transverso. Y acá tenemos la mesentérica inferior con sus tres grandes ramas. La cólica izquierda, esta es la descendente y la sigmoidea. De la sigmoidea, la rama terminal va a ser esta que se va a la parte superior del recto, la hemorroidal superior. Este es el otro punto crítico del cirujano, el punto crítico de Sudeck. Cuando miramos este tronco, lo dejamos sin relación al sigmoides y sin relación al recto. El punto crítico de Sudeck.
venoso. El retorno venoso va a estar dado por la vena mesentérica superior. La mesentérica inferior va a retornar la vena mesentérica inferior, que se va a unir con la rama esplénica y forma este tronco que se llama el tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico con la vena esplena mesentérica superior se unen y forman la vena porta. Esto a nivel del ángulo de la cabeza del páncreas. De ahí va, empieza al hígado. Vena porta, la unión del tronco espleno-mesentérico con la mesentérica superior. Territorio de la arteria mesentérica superior. Prácticamente el 70% del intestino está irrigado por esta gran arteria. Todo el intestino delgado, el ilio y también parte del duodeno y todo el colon derecho, hacia el transverso. Es su territorio y forman estos arcos arteriales. Desde acá, desde el tronco iliopénico cólico hasta el arco de Suder, todo ese arco se llama el arco de Drummond. Todo lo que irriga al colon se llama el arco de Drummond. Entre el tronco iliopénico cólico y la mesentérica, la hemorroidal superior. Desde el tronco, el punto crítico de Tebes hasta el tronco, hasta el punto crítico de Zúrich. Toda esa irrigación que corresponde al intestino grueso es el arco de Drummond. Y lo que irriga al colon transverso es el arco de Riolano, que une la cólica media con la cólica izquierda, la rama de la mesentérica inferior. Riolano acá. Superior, hemorroidea, descendente y la izquierda, cólica a la izquierda. Acá, alto de Riolano, colon transverso. Cólica media, con su rama izquierda. Y su rama derecha, la cólica media, que se une con la cólica derecha. El recto, en la porción fija, tiene tres porciones. Superior es la única que tiene meso, la media y la inferior no tiene meso. La superior irrigada por la hemorroidal superior, rama de la arteria hemorroidal. La arteria la rama de la arteria que va al sigmoides, ¿cómo se llama? La sigmoidea. La sigmoidea. Y la rectal media, que tanto irriga a la parte media del recto y también a la parte media de la vagina. Esas dos porciones distales, tanto la vagina como el recto, están irrigadas por la rectal media y por la hemorroidal, el tronco, el plexo, ¿cómo se llama el distal? ¿Se llaman los genitales? ¿Los genitales cómo se llama? ¿El paciente? Duodena, la rama
pasando lo que es la arteria mesentérica superior. Todo esto de las señales, el tronco iliocitopélico cólico, la colita derecha, la colita media, acá la mesentérica inferior, la colita izquierda, y la descendente. No vemos la sigmoidea porque está tapada. Acá está, la izquierda. Cólica izquierda, descendente y sigmoidea. Y de la rama terminal de la sigmoidea, la hemorroidal superior y la superior. Aquí está la recta media y esta es la sujeta. El retorno venoso va a formar la vena porta. ¿10?